empieza con el marco legal. ¿Sí? Entonces, recuerda que la piso PIC, ¿cierto? La resolución que la reglamentaba, ¿cuál era? La 1013. Exacto. Entonces, por eso es que ya la había olvidado, ¿no? Vilas en el parcial porque en el parcial van a preguntas. Hay gente que necesita 1 en el parcial y le saca 0,5 y se quedan para usar motores por eso, porque no me pasa. Y entonces, para ustedes, ¿cierto? La resolución cuando quedó acá antes de copiar, no copien porque todo está ahí grabado. Yo les digo qué es lo que tienen que copiar en la gatizo. Entonces, la resolución 2844 del 2007, ¿cierto? Dice seguir leyendo. Aquí no lo va a- Eso regula 5, ¿no? Sí, pero es que lo que quiero es que ustedes se den cuenta. Ministerio de Trabajo y Protección Social. Vamos a ver si esta sí me la deja descargar. Ya viene hacia acá, listo. Entonces, miren acá que dice resolución diario oficial, resolución 2844 del 2007, ¿cierto? Por la cual se adoptan las guías de atención integral de salud ocupacional basadas en la evidencia, pero ¿cuáles? Entonces, como son 10, la 1013 tomó unas y la 2844 tomó otras, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, aquí dice, ¿qué dicen acá? ¿Qué dice ahí? Que el dolor lumbar y la sordera neurosensorial de origen ocupacional, el síndrome de hombro doloroso, la tenosinovitis del estinoides radial, la epicondilitis medial y lateral y las hernias de disco intervertebral. Son patologías que demostraron incrementos importantes durante el año 2003-2004. O sea que ahí involucró la sordera, ¿cierto? Resuelve. ¿Qué dice esta resolución? ¿Cuál resolución? Resolución 2844. Yo quiero que me coloquen una diapositiva que diga resolución 2844 del 2007 y donde dice resuelve. Objeto, la presente resolución tiene por objeto adoptar las guías de atención integral en salud ocupacional basadas en evidencias para, y me colocan únicamente la E, que es la que ustedes van a exponer. ¿Sí ven? Ah, ok. Entonces, ya saben ustedes que es por resolución, que esto no lo vamos a inventar. Por eso en las preguntas del parcial, las preguntas tienen que ser cerradas, porque esto es bajo resolución, ¿listo? Entonces, ¿sí me entendieron cómo va, no? Sí, señor, señor. Entonces, resolución 2844 del 2007, ¿cierto? Se van al artículo 1 donde dice, la presente resolución tiene por objeto adoptar la guía de atención integral basada en la evidencia para hipoacusia neurosensorial, ¿cierto? Y se van al parágrafo y lo colocan textualmente. ¿Por qué? Porque como es una resolución no lo podemos cambiar. Ok. ¿Listo? ¿Y qué dice el parágrafo? ¿Ya el parágrafo? Las guías de atención integral de salud ocupacional que se adoptan mediante la presente resolución serán de obligatoria ¿Será de qué? referencia. Obligatorio. Y ojalá lo coloquen en mayúscula, en negrilla, amarillo, azul, verde, que diga serán de obligatoria referencia. Por parte de las EPS, ARLs, prestadores de servicios de salud, prestadores de servicios de salud ocupacional y empleadores en la prevención de los riesgos de salud. Eso. O sea, ¿para quién? De trabajo. O sea, ¿para quién? Ah, bueno, para las EPS, las ARL, las IPS, como la clínica que yo tengo acá, ¿sí me entiende? Y las empresas. Para las empresas y empleadores. ¿Y quiénes son los empleadores? Nosotros. ¿Quiénes van a respetar a los empleadores? Pues ustedes, que son los profesionales en ese sector. Entonces, si ven que esta guía es para todo el mundo y es de obligatoria, ¿qué? Referencia. Entonces, de que tenemos que cumplirla, la tenemos que cumplir, ¿listo? Y esa es la primera diapositiva para que a todos nos quede claro que lo que vamos a decir acá es de obligatorio cumplimiento. Y está reglamentado por la resolución ¿Artículo 2844. No, artículo 1. Primero. De resolución 2844 del 2007, nos vamos al artículo 1, objeto. Textual. Tiene por objeto adoptar la guía de atención integral en salud ocupacional basada en evidencias para, y ese para únicamente lee, porque las otras no lo van a exponer ustedes, ¿sí ven? Para no llenarnos de letras. Y después el parágrafo sí completico, porque el parágrafo es el que dice que tiene que ser de obligatorio, ¿qué? cumplimiento. Para todo el mundo, inclusive ustedes. ¿Listo? Y esa es la primera diapositiva. Listo. Bueno. En la segunda diapositiva vamos a definir qué es ruido, ¿cierto? Y entonces simplemente coloquen una imagen. Ese es eso. Simplemente coloquen una imagen, ¿cierto? Entonces, ruido, imagen. Ya.
Por lo menos esta imagen. Si usted va a definir ruido, ¿qué puede decir Es un ahí? desorden que genera molestia. ¿El ruido qué es? Un sonido molesto. Un sonido molesto. Entonces, simplemente una imagen, entonces definición de ruido y la imagen. Ya, la imagen, con eso ya dicen ustedes todo. Eso. ¿Sí ven? Listo, ahí está. Listo, ahí está la definición de ruido. Tercera diapositiva. Esta vez me mandaron mejores diapositivas que las del primer grupo. Entonces, ¿cuáles son las clases de ruido que hay? ¿Cierto? Un ruido intermitente, continuo y de impacto. Entonces, ustedes colocan clases de ruido, imagen, ruido e impacto. ¿Como cuál? Un estallido. Un disparo. Martillazo. Un martillo, una maceta, una explosión. ¿Listo? Cualquier imagen. Eso es una imagen de ruido e impacto. Ruido continuo, El de una melodía. un ventilador. Una pulidora. Una moto, pero cuando está, Pero acelerado. cuando está solamente en un solo cambio. Una planta O un de carro energía. por lo menos que está en primera o en segunda y no está cambiando, ¿sí ve? Entonces, un ejemplo de una clase de ruido continuo e intermitente. Puede ser cuando se prende y se apaga la Los sierra. motores. Una pulidora. Un taladro. O se Ah, sí, cambia una la pulidora. velocidad. Exacto, son aquellos donde se cambia la velocidad, entonces el Cambian ruido los tonos. va a ser de forma que Intermitente. la intensidad y la frecuencia, sobre todo la intensidad cambia. Entonces, un ejemplo simplemente eso, y ahí vamos llevando, como es por resolución, vamos a ¿Cuánto tiene que llevar. durar para hacer un ruido continuo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dice la gatizo? Para el ruido continuo. ¿Qué dice la gatizo? Ya que usted lo preguntó. ¿Quién lo Puede ser preguntó? estable, como el que se Venga, produce. compañerito. ¿Qué dice aquí? Mire, ruido estable o continuo es el ruido que presenta variaciones de presión sonora como una función de tiempo iguales a menor decibeles. O sea, para que sea continuo, la intensidad no tiene que superar los 2 decibeles. Y esta es la definición. Para ruido de impacto, ruido caracterizado por una caída rápida del nivel sonoro y que tiene una duración de menos de un segundo. Mírelo. Ajá. Ya, menos de un segundo, ¿cierto? Y el ruido intermitente, el ruido que presenta variación de presión sonora como una función de tiempo mayores a 2 decibeles. Esa es la diferencia del intermitente con el continuo, que el continuo es menor a 2 decibeles y el intermitente mayor. Y ahí está la definición. Pero eso no me lo van a colocar en una diapositiva, eso me lo dicen ustedes. Claro. Me van a colocar en la imagen. Y gracias por decírmelo porque ahí estaba, ¿ya lo sí ve? Bueno. ¿Listo? ¿Fácil o no fácil? Sí. Entonces, mire, yo por lo menos en el parcial les coloco. Defíname el ruido de impacto, ahí está. Y necesito es que me coloquen la que está ahí. O sea, tal Hasta cual aquí. la definición así. Eso es por mejor. resolución. O sea, tal cual. Sí, pero entonces la idea es que me coloquen en la diapositiva sobre la imagen. Y ustedes me cuenten Y el los carretazo. conceptos, sí. Hasta aquí estamos Claro. bien. Sí. Sí. Entonces ya sabemos que es las clases de ruido y todo, ¿cierto? Sí. Bueno, otra cosa que quiero que tengan muy en cuenta es la definición de trauma acústico y lo pregunto en el parcial. Trauma acústico. Cuarta diapositiva. Trauma acústico, sí, déjenmelo solito, trauma acústico. ¿Y cuál es el trauma acústico? Es el que se presenta cuando el ruido es mayor a 120 decibeles de forma que repentina, entonces una explosión. Una explosión, ¿cierto? Trauma acústico. Ese por favor, pero colóquenme en una imagen, coloquen ahí una explosión, coloquen Un tímpano reventado. aquí a Uno dio esa Croacia. ¿A Croacia es? A Ucrania, perdón, Ucrania. Coloquen a Ucrania ahí y coloquen ahí ruido de impacto, la gente está quedando sorda. Listo, entonces ya tenemos clases de ruido, ¿no? Ruido continuo, intermitente, de impacto y Estable. el trauma acústico. Y el trauma acústico quiero que me lo coloquen solito para que ellos sepan qué es. Eso, trauma acústico. Ahí vamos. Y hasta aquí me han entendido fácil, ¿sí o no? Bueno, entonces vamos a hablar ahorita de la definición de hipoacusia. Entonces, entonces ustedes por lo menos Neurosensorial. una, ya le digo que es. Específicamente la neurosensorial. No, ya le digo solamente hipoacusia la definición, entonces Ok. En la ustedes pueden 40. colocar una imagen como esta por lo menos. Disminución de la capacidad auditiva por encima de los niveles de tiempo. Mírenla, Una transnacional. una imagen como esta. Pérdida Es de la hipoacusia, capacidad. definición y pone la imagen. Y entonces en medicina cuando hablamos de hipo, ¿qué es? Bajo. Bajo. Bajo, hipoacusia, ¿baja qué? Bajo audición. Audición. Facilito, ¿qué es hipoacusia? Disminución de la Baja capacidad auditiva. audición. Bajo Si ustedes le colocan inducida por ruido, ¿qué significa que es qué? Neurosensorial. Ocupacional. Que es ocupacional. Ok. ¿Sí me entiende? Sí. Pero ese apellido lo damos somos nosotros.
No, nosotros. ¿Sí me entiende? Ustedes llegan hasta decir el paciente tiene una caída auditiva, ¿cierto? Y ustedes le Que se ponen el conoce nombre como a la hipoacusia. Hipoacusia. Ajá. Entonces, hipo, ¿qué es? Bajo. Acusia, auditivo. ¿Baja qué? Audición. Y usted ya Eso. entraría a Es intervenir cuando ya con la nosotros persona. hagamos el estudio de puesto de trabajo con ustedes y todo, ya decimos es hipoacusia inducido por ruido, porque si decimos que es hipoacusia inducido por ruido, estamos diciendo que es ¿qué? Profesional. Laboral. Ocupacional. Ocupacional. ¿Listo? Bueno, entonces, ahí está la otra diapositiva y simplemente la definición de qué? De hipoacusia. ¿Fácil o no fácil? Sí, señor. ¿Fácil? Sí. Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Sí, señor. Tercero, necesito que ustedes sepan interpretar las audiometrías. ¿Por qué? Porque, vengan para acá para que sepan cómo se hace una audiometría y todo, conozcan el aparatito. Vengan para acá todos, vengan.